La única recomendación que yo le doy a la gente que tiene o quiere aspirar a escribir teatro, dramaturgia, es leer. Es leer. Para empezar, ¿quién es William Urdaneta? Bueno, William Urdaneta, antes que nada, es actor, es director y soy dramaturgo. Comienzo mi experiencia en el teatro desde los 11 años, en el teatro infantil de la Universidad de Carabobo, que en ese entonces se llamaba Teatro Arlequinito. Ahí comencé esta aventura del teatro hace ya más de 50 años. Fue como la puerta a una experiencia maravillosa que hasta ahora me ha mantenido en las tablas, en el teatro, en todo este tiempo. Pero la primera obra que a mí de verdad me impactó en ese comenzar, y una obra montada por el Teatro Rajatabla, dirigido por el ya extinto maestro Carlos Jiménez, que se llamó La muerte de García Lorca. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 14 años, más o menos. Ahí habían estrellas del teatro en ese momento. Recuerdo mucho el papel de Roberto Moll haciendo Federico García Lorca, un montaje alucinante, un montaje onírico, un montaje que me marcó mucho, y sobre todo la actuación de Roberto. Mira, la apertura del mundo de la lectura comenzó ahí. Yo siempre reconozco que vengo de una familia de lectores. Mis hermanos eran lectores y más o menos esa era como la orientación, pero lo que verdaderamente me incentivó a la escritura y a la lectura primero fue precisamente el teatro. Ahí comenzamos a montar cantidades de obras. Mi primera obra fue La sentencia de Juan el Loco, Rosón, Álvaro de Rosón, y después allí comenzó como una carrera vertiginosa de montaje, ¿no? De montajes infantiles en principio. Y bueno, ahí comenzó una carrera sostenida de obras. Hicimos una adaptación que hizo Miguel de Memorias de un venezolano en decadencia, en donde yo comencé a representar el papel de Cipriano Castro. Yo recuerdo que, bueno, yo estaba en el liceo, tenía el pelo largo y Miguel me dijo: tú eres el único que está en la digamos, tipología de Cipriano Castro, pero te tienes que cortar el pelo, me dijo así. Y yo, bueno, para mí eso no era un impedimento, me lo corto. Y de verdad fue una experiencia representar Cipriano Castro. Era un personaje que tenía un perfil profundo, de verdad, de las piezas de oratoria de Cipriano Castro. Fuimos a varios festivales y me fue muy bien. Incluso una crítica que me hicieron de mi papel, yo divido mi formación práctica de mi formación teórica a partir de ese momento. Había una revista por allá, por los años, finales de los años 70, que se llamaba Escena, una revista nacional en las cuales escribían esencialmente teatro. Y allí escribía precisamente la maestra Laura Antillano, la escritora, la narradora, la voz femenina de la narración venezolana. Y ella hizo una crítica de apogeo y caída del 18º benemérito, en donde yo hacía Castro. Y ella expresaba sobre la construcción de mi personaje a través del gesto y de la palabra, de los movimientos y de sinceridad. Yo no tenía conocimiento de eso. Lo hacía por una
manifestación del talento, de la emoción, de todo lo que pueda tener un actor, el cual se manifiesta a través de sus expresiones. Y eso me llamó la atención porque yo de nada de eso tenía conciencia. Incluso una vez le dije a Laura, le dije que ella era responsable de que yo estuviese en el teatro. Porque si esa crítica hubiese sido desastrosa, me hundo. William, ¿y no te parece pretencioso ser dramaturgo y director de teatro al mismo tiempo? Y actor. Bueno, no es mi caso, porque recuerda que yo nací en el teatro. O sea, el hecho de comenzar pero muy joven, a los 11 años, me ha dado como esa gente que nace en el circo, ¿sabes? ¿No? Que es domador, que salta el trapecio, que cobra las entradas y hace las cotufas. Más o menos ese ha sido mi proceso de formación. Yo no escribo por escribir. Yo primero abro la puerta de la lectura. He sido un lector furibundo. Mira que mis propuestas eran así como leí todo Molière y leí todo Molière, todo Shakespeare, hay que leerlo, todo Shakespeare, y así comenzó. Yo comienzo en el año 73 y yo realmente mi vocación hacia la escritura dramática fue posterior, como en el 83, por allí comencé yo a dar mis primeros pasos de formación. Amores que se comen en la sombra fue la primera obra escrita por William Urdaneta en el año 1985, la cual ganó premio o mención especial en el Concurso Nacional de Literatura, auspiciado por el Consejo Nacional de Cultura y la UNESCO. Dario Fo, gran dramaturgo italiano, era actor y era autor, y él decía que era una bendición el hecho de ser autor y actor, porque le permitía el contacto con el espectador, darle una mayor eficiencia a sus textos. Eso me pasa a mí, eso yo creo que es un sentido natural. Yo no comienzo a escribir porque me provocó, no. Yo comienzo a escribir porque comencé en un proceso de lectura sistemática, si se quiere, ¿no? Furibunda, si es posible. Y eso me abrió una perspectiva de la posibilidad de escribir, pero siempre escribo en la perspectiva de hacer personajes en el cual yo pueda representarlos, personajes que yo sienta empatía en hacerlo, y eso ha sido mi carrera. ¿Cuál sería un consejo clave para todos aquellos artistas que quieran empezar a escribir teatro? Mira, la única recomendación que yo le doy a la gente que tiene o quiere aspirar a escribir teatro, dramaturgia, es leer. Es leer. No vas a escribir sin leer. La gasolina que tiene ese vehículo creador es la lectura. ¿Por qué la lectura? Porque en el teatro todo está dicho. Y escribir sin tener un background de lectura, sin haber leído los clásicos, sin haber leído el siglo de oro español, sin haber leído la dramaturgia latinoamericana, venezolana, es un salto al vacío, porque siempre intentarás hacer cosas que ya están hechas. Y a la referencia dramatúrgica la tienes leyendo teatro. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste una obra de teatro? Entonces, la lectura es un proceso constante, o sea, no puedes pasar un día sin leer teatro, porque las ideas ya están hechas. En la dramaturgia lo importante no es la idea original, sino lo que se hace con esa idea. Hola, mi nombre es William Urdaneta, soy director, actor
y dramaturgo. Te invito a que veas mi programa en las redes sociales, Teatro y Luego Existo.